el tema, digamos, que desarrollo en esta ponencia forma parte de un proyecto de investigación que tuvimos bajo el financiamiento de CONACYT. Fue un proyecto CONACYT de ciencia básica. Este proyecto que ustedes ven se desarrolla, pues ya tiene 10 años, aunque con algunos intervalos, fundamentalmente del 2011 al 2014, posteriormente del 2017 a 2020. En este proyecto de Sociedad, Gobierno y Territorio en la Mixteca de los siglos XVI al XVIII, pues he tenido también el gusto de compartir intereses con muchos colegas que han participado en él, entre ellos, desde luego, la doctora Marta Martín Cabaldón, la doctora Margarita Menegus también ha participado en este proyecto. Por parte, por ejemplo, de CIESAS, he contado también con el apoyo del maestro Rubén Langlé, que él incluso está al frente del Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica en el CIESAS en Oaxaca. También colegas del Instituto de Geografía de la UNAM, como la maestra Oralia Oropesa, la doctora Silke Kram, y desde luego también otros colegas que con su amabilidad pues me han asesorado, sobre todo en los aspectos arqueológicos. Entonces también ha sido un grupo importante en el cual hemos desarrollado a lo largo de estos años, y el objetivo a grosso modo de este proyecto es analizar, identificar y reconstruir el espacio y territorio de los pueblos y comunidades mixtecos antes y después de la conquista, desde luego tomando como base, como fuentes fundamentales, pues todos aquellos que nos dan datos sobre aspectos geográficos, ya sean las descripciones, ya sean, por ejemplo, documentos sobre límites territoriales, desde luego listas de linderos, las famosas composiciones de tierras, desde luego el aspecto y mucho de lo que también desarrollamos es a través del estudio de los códices, que fundamentalmente la Mixteca es muy rico y es la única región que tiene códices prehispánicos históricos, como son los de la Mixteca. Desde luego también mapas antiguos, lienzos y otros documentos ya elaborados a lo largo del siglo XVI e incluso todavía XVII. Entonces, por eso es que eso es lo que nos hemos enfocado fundamentalmente a lo largo de este proyecto. Hace un momento mencionaba al maestro Rubén Langley con el apoyo y desde luego también el apoyo de Marta Martín para los sistemas de información geográfica. Esto ya no es tan novedoso, digamos, ven ustedes que con el 2011 lo iniciamos, ya cada vez más en años recientes se han sumado muchísimas investigaciones empleando estos sistemas. Hay nada más en pantalla a grosso modo de qué tratan. No leeré todos los párrafos para no ser tan tedioso, pero ven ustedes que fundamentalmente se utilizan sistemas de computación, ¿no? Para adquirir, almacenar, transformar, analizar muchísimos datos de carácter geográfico o de otro tipo y organizarlos dentro de un marco espacial. Fundamentalmente a través de estos sistemas, pues se crean mapas, cartas geográficas y tomando como en cuenta, desde luego, la información que uno puede recopilar con dispositivos que desde luego funcionan emitidos por señales satelitales y de esa manera se pueden transportar todos estos datos a plataformas particulares y de esa manera se visualizan mejor la localización precisa de pueblos, sitios arqueológicos, artefactos. Entonces es un sistema que cada vez más está avanzando en ese sentido como una herramienta factible. Pero ahora la pregunta, ¿estos sistemas son también factibles para los historiadores? O sea, ¿qué posibilidades tenemos nosotros como investigadores, como preocupados mucho más en los documentos, en las fuentes escritas, muchas de ellas también secundarias? ¿Es factible? ¿Podemos nosotros también acceder a ellas? Pues mi respuesta es afirmativa totalmente. Por ejemplo, para los ámbitos de la investigación histórica se ha acuñado el término de SIG histórico, bajo el cual se plantea la proyección espacial de datos, hechos y procesos históricos que pueden analizarse, ya sea mediante una cartografía digital o por medio de la creación de modelos espaciales. Aquí algunos de los autores que ya en épocas recientes han hecho también uso de estos sistemas y han aplicado fundamentalmente sus investigaciones para realizar análisis ya bajo esta herramienta muy novedosa, ¿no? Ahí vienen algunos de los nombres que han hecho sus estudios. Muchos de estos estudios, por ejemplo, se han preocupado por tratar de analizar ya desde otra perspectiva mapas, croquis, en fin, muchos documentos
de los cuales fundamentalmente en los archivos generales, nacionales o archivo de índice en Sevilla, muchos municipios locales, desde luego también en pueblos y comunidades, pues tienen una vastísima, vastísima colección de mapas de este tipo, ¿no? Este es solamente un pequeño ejemplo de una merced de un sitio de estancia para ganado mayor, que se estaba, menor, perdón, de ganado menor, que se estaba concediendo a algunos señores de las poblaciones de Tepozcolula y de San Andrés Lagunas. Entonces, un poquito se ha orientado hacia el análisis de esta cartografía, de este tipo de mapas, tratar de georreferenciarlos y tratar de identificar en campo la ubicación y ver hasta qué momento se puede rescatar más información. Desde luego también el análisis de estos documentos pues tiene sus limitaciones, porque obviamente no están hechos a escala. Obviamente podemos ver que son muy aproximadas las distancias, más o menos en esos momentos, dependiendo del escribano, del pintor o de quien lo manda a hacer, pues tienen a veces el detalle de mostrar o de indicar las leguas, las distancias que muchas veces separan a las comunidades o de los sitios de estancias para ganado menor, dependiendo desde luego lo que se estaba solicitando. De tal manera que estos mapas pues han estado siendo trabajados, estudiados por muchos de los colegas que mencioné en una diapositiva anterior, para tratar entonces de analizar espacialmente estos elementos históricos. Pero ¿qué hacer en los casos donde no tenemos pictografías? O sea, no existen mapas, no existe cartografía antigua, pero sí tenemos mucha información para localizar e identificar lugares. ¿Qué podemos hacer? Yo, digamos, propongo, por mi parte, el análisis de datos geográficos, precisamente de las fuentes, en las que muchas de ellas sí es posible hacer registros de ubicación a base de características orográficas. Muchas de estas descripciones sí mencionan referencias importantes de cualquier tipo, incluso desde luego el apoyo de los topónimos, que ahí es importante hacer el análisis de los nombres de los lugares, que ese también es una herramienta muy importante, e incluso también, pues bueno, ver estas distancias, ¿no? Entre los lugares para poder localizarlos en una cartografía moderna. De tal manera, entonces trato de partir yo de un enfoque metodológico diferente. No tenemos en este caso el mapa, no tenemos físicamente, pero sí tenemos la información que de alguna manera nos puede ayudar para reconstruir parte de eso. Por ejemplo, este famosísimo documento de la relación geográfica de Teozacualco, el gran mapa de Teozacualco, que es un universo entero por sí mismo, del cual afortunadamente sirvió mucho para el estudio de los códices mixtecos. Pero hay una gran cantidad de relaciones geográficas, muchas de ellas precisamente de Antequera, de Oaxaca, que no sobrevivieron los mapas. Uno sería el caso de la relación geográfica de Tilantongo o la relación geográfica de Tamazola. En estos dos documentos se dice que se hizo, que se rasguñó en papel el mapa, se dibujó, pero no sobrevivió, se extravió, de tal manera que quedó la relación gráfica sin este soporte importantísimo, en este caso para nosotros, cartográfico. Así que a lo largo del presente proyecto y desde luego de la exposición que estoy ahorita ofreciendo, nos dimos a la tarea de cartografiar, ahora sí lo pongo entre comillas, las relaciones geográficas de Tilantongo y Tamazola. O dicho de otra manera, un poquito parafraseando al autor que ahí señalo, realizamos un análisis geográfico de los textos, es decir, recuperamos nombres de lugares, rasgos del relieve, localización de los sitios, en fin, todo ello para llevar a cabo un análisis espacial y comprender las dinámicas territoriales de los antiguos señoríos. Hacia eso vamos. Este, digamos, ya es como la finalidad, este ya es como el sentido, hacia dónde vamos a llevar toda esta información. Tratar de hacer un análisis geoterritorial, desde luego también espacial, de cómo esta distribución de los señoríos que estaban, pues de alguna manera desarrollándose, estaban entre ellos con diferentes intercambios, antes de la llegada de los españoles, y desde luego las transformaciones que también estos pueblos y comunidades tuvieron tras la implementación pues, de nuevas instituciones y cambios. Entonces eso es fundamentalmente lo que nosotros queremos rescatar a través, desde luego, iniciando un poquito, primero tener los datos, tener las herramientas metodológicas y después enfocarnos ya a comprender estos análisis espaciales y estos cambios territoriales en esta región de la Mixteca. Por lo tanto, pues, he agregado un componente especial a los datos etnohistóricos. Algo que considero también muy importante es recuperar la información
y la tradición oral de los propios habitantes mixtecos, que muchas veces se soslaya, muchas veces como que no se quiere voltear mucho a verla, pero desde luego es fundamental, porque ¿quién más puede conocer su territorio que los propios habitantes de la Mixteca? ¿Quién más lo puede conocer? Ni siquiera los arqueólogos ni los geógrafos, solo ellos. De tal manera que por eso he incorporado durante largas visitas, largos recorridos que hemos en campo, acompañados de autoridades comunitarias, cuya participación resultó fundamental para la ubicación de los antiguos asentamientos. Parte de los trabajos que hemos desarrollado en el proyecto, desde luego también tomando en cuenta algunos modelos de elevación, hemos hecho algunos ensayos. Esta es una carta que me ayudaron a levantarlo entre la geógrafa Xochitl Ramírez Miguel, en el cual tratamos de ver precisamente la ipsometría, es decir, las latitudes en las cuales se encuentran los asentamientos que se han observado, por ejemplo, en Yanguitlán. Entonces es interesante recopilar esa información porque habla muchísimo de ese entorno territorial y entorno ambiental, en el cual muchas veces solamente buscándole mucho en los documentos se puede encontrar, pero yo creo que complementando la información es posible de esa manera realizar el tipo de análisis que nosotros estamos proponiendo. Aquí, digamos, como les he comentado, el apoyo fundamental de muchos de los amigos, sobre todo eh, autoridades de las comunidades que hemos visitado, pues han sido un apoyo fundamental para la investigación. En este caso, me acompañaron en estos recorridos habitantes de Santiago Tilantongo. De tal manera que el análisis de esta relación geográfica de Tilantongo y Tamasola, pues tuvo que contar con el apoyo de ellos para poder de esa manera encontrar algo que en una primera instancia parece muy obvia, pero también es algo que no ha sido debidamente analizado desde mi punto de vista. Sí, siempre digamos, nos vamos con los grandes señoríos, los grandes asentamientos. Desde luego es obvio porque tenemos una cantidad de documentos mucho mayor de las grandes cabeceras que de poblaciones que aparentemente no lo son. Entonces, por eso he enfocado mucho mi atención a los famosos pueblos sujetos. ¿Qué son los pueblos sujetos? En realidad todavía hay mucho más que decir que sean simples asentamientos dependientes, que simplemente son estancias de una población menor, que la relación con las cabeceras era simplemente de subordinación. Creo que es necesario replantear estos elementos. Y esto lo digo a partir precisamente de estos análisis que hemos realizado, de tal manera que una primera parte del proyecto que realizamos fue tratar de encontrar de mucho más información sobre esos pueblos sujetos de Tilantongo, sobre todo los que se encuentran registrados en las relaciones geográficas de 1579. Desde luego hay afortunadamente mucho más documentación donde hay datos, nombres, registros de estos sujetos, la suma de visitas, por ejemplo, desde luego también las visitas de congregaciones, sobre todo enfocándonos mucho a esta primera parte o segunda mitad del siglo XVI. Pero es interesante que algunas relaciones geográficas, no todas desde luego, sí tienen información muy precisa, información que nos ha ayudado de alguna manera a no solamente corroborar estos datos en documentos de archivos. El Archivo Histórico Judicial de Oaxaca es fundamental. De ahí, por ejemplo, ahí agradezco mucho a Israel Garrido su apoyo en encontrarme documentación importantísima. Y sobre todo es que en algunos casos no solamente se registra el nombre típico, digamos, del santo, San Miguel, San Pedro, San Manuel. Perdón, tenemos una pequeña falla técnica con la conexión. Vamos a esperar un momento. Parece que se nos fue la señal con el doctor Manuel Germán. Nuestros técnicos estarán pues atentos a recomponer esta falla. Manuel, ¿nos puedes escuchar? Sí, yo ahorita ya los escucho. ¿Ya me escuchan ustedes? Sí, sí, adelante, Ay, por gracias, favor. bueno, gracias. Sí, 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 gracias. No Bueno, pasa nada. muchas gracias. Disculpe. Me quedé un poquito entonces con el análisis de los pueblos sujetos, en este caso los que se encuentran en la región geográfica de Tilantongo, de 1579, en el que afortunadamente el corregidor y sus, desde luego, informantes principalísimos, todos ellos como antiguos, desde luego de la nobleza mixteca,
dan el nombre precisamente en mixteco de la comunidad, acompañado incluso del nombre ya en náhuatl. Entonces es muy interesante porque, y desde luego una traducción, de tal manera que con base en estos datos, no solamente fue encontrar mucho más información en los documentos de archivos, sino también empezar a trabajar también con otro tipo de fuentes y desde luego el trabajo de campo. Ha sido para mí una muy enorme y muy grata sorpresa ver que actualmente en las comunidades hay una gran continuidad en el registro de los nombres. Parecería que no, pero es increíble. Hemos hecho un seguimiento sobre los registros, hemos documentado la continuidad de los nombres, no solamente de los encontrados en el siglo XVI, sino también hemos visto que para el siglo XVIII todavía hay noticia de ellos, en el siglo XIX, fundamentalmente a través de la enorme labor enciclopédica de Manuel Martínez Gracida, que también a su misma ocasión, él hizo como unas relaciones geográficas, y desde luego todas esas continuidades de los nombres aparecen hasta hoy en día, de tal manera que muchos de ellos nos han permitido localizarlos. Ahí en la columna del lado derecho pueden ver ustedes el nombre actual de la comunidad, en algunas ocasiones no quedó muchísimo, en otras sí, como es natural, ha habido cambios, pero afortunadamente como los pobladores recuerdan muy, muy bien los nombres mixtecos, han coincidido de manera exacta. Y desde luego también el asunto que más me ha llamado la atención es que primero muchos de estos asentamientos han pasado por diferentes etapas. Ha habido abandonos, muchos de estos lugares, estos pueblos sujetos en algún momento definitivamente fueron abandonados, pero después fueron reocupados posteriormente. Hubo una reocupación, eso se entendería, sobre todo si pensamos que a finales del 16 y principios del 17, estas devastadoras epidemias y pandemias, que ya mejor no quiero hablar de ellas en estos tiempos, pero ocurrieron, pero las poblaciones regresaron a esos pueblos. Es algo que no se ha documentado tan bien, no ha habido un trabajo preciso sobre ellos, y otros definitivamente sí desaparecieron, no hubo, digamos, un repoblamiento. Y en algunos de ellos me llama mucho la atención, como a pesar de haber cambiado nombres ahora por los héroes nacionales, que ahora está tan de moda hacer esto, pusieron a Narciso Mendoza, que nada tiene que ver el niño artillero con San Andrés Yucunduchi y el Tepec, pero bueno, eso es otra historia. Pero lo interesante es que al visitar precisamente las comunidades, pues fuimos encontrando grandes sorpresas. Y desde luego, esto es parte todavía de un análisis que se tiene que seguir desarrollando, en el cual, donde esperaba yo ver asentamientos, pues digamos, hasta cierto punto, como siempre hemos tenido la idea de que los pueblos sujetos han sido asentamientos menores, han sido asentamientos de poca, que desaparecieron. No es así, no es así. Mi primera sorpresa fue encontrar estructuras bastante grandes, ven ustedes la que está ahí, desde luego todos son montículos, desde luego la maleza los cubre, es un trabajo arqueológico que ese ya no me compete a mí, digamos, me tocó un poquito la sorpresa de ir descubriendo estos basamentos piramidales, estructuras, alineamientos, y realmente fue para mí algo que me llamó la atención, que yo esperando encontrar muy poca o escasa documentación material sobre estos sujetos, van apareciendo realmente importantísimos y muy amplias registros arqueológicos de enorme importancia, de diferentes temporalidades. Afortunadamente ahí he tenido la asesoría de amigos arqueólogos muy importantes que me han asesorado, como Leonardo López Zárate, Ismael Vicente Cruz, Emanuel Poser o Ivette Jiménez, para ellos confirmarme que efectivamente estábamos viendo algo que se desconocía por completo. Obviamente los pobladores, como les dije al principio, ¿quiénes son los mejores arqueólogos? Pues los mismos habitantes de los pueblos que conocen perfectamente bien en dónde se encuentran todas esas estructuras. Y a través precisamente de estos recorridos y de poder ver esta relación que me lleva mucho más allá entonces de que pues no son sujetos, realmente hay una estructura muy importante que vio de existir, creo que ya hay, me está fallando la señal, no sé si me están escuchando. Sí, sí te escuchamos, Ay, Manuel. gracias porque me salió un Sí. letrerito que decía conexión inestable. No, no, te aviso si te vas del espacio. Muchas gracias, muchas Muy gracias. bien. Y de tal manera que, digamos, se han podido identificar, simplemente vean el gran basamento que hemos encontrado ahí en Santa Catarina, Acuella. Y eso es interesante porque este nombre de Acuella
Se ha podido documentar desde el 16, hay documentos del siglo XVIII donde se habla ya de Santa Catarina Cuella. En ese momento ya aparece como despoblado en composiciones de los caciques de Tilantongo en el siglo XVIII, y permanece todavía este nombre con Martínez de García en el siglo XIX, y hoy en día le llaman así, Santa Catarina y Acuea. Entonces, para mí, increíble cómo se ha logrado mantener esta memoria de la toponimia, y desde luego la sorpresa es encontrar grandes basamentos, estructuras, plazas, donde obviamente debe haber una explicación. ¿Qué sucede entonces? Eso es parte, digamos, de los análisis que se tienen que hacer fundamentalmente después de recopilar los datos. Desde luego, mucho material, digamos, cerámico, en este caso un pequeño tepalcate de una vasija ya de posclásico. Entonces, parece que varias temporalidades en estos sitios. Y luego, obviamente, lo que más me llama la atención, qué relación tuvieron. Dejemos un poco este modelo de la cabecera sujeto colonial, vamos a dejarlo de lado. Simplemente pensemos entonces qué relación tuvieron estos sitios con las cabeceras que las consideramos así. Estos son, como vuelvo a repetir, los que aparecieron en la lista de sujetos de Tilantongo. Obviamente debe haber habido una relación muy importante en la época prehispánica de estos asentamientos con la gran cabecera, que nosotros siempre hemos tenido esta idea. Entonces, aquí yo creo que es necesario replantear muchos de estos elementos. Y un poquito este modelo que desarrollamos para Tilantongo en la primera etapa del proyecto, pues traté de repetirla. Afortunadamente salieron también resultados muy importantes en la segunda etapa. Ahora lo repliqué para Tamasola. Entonces, primero tratamos de recorrer bien todo el municipio, tratar de encontrar nombres, tratar de descartar aquellos que no fueran precisamente los que nos estaban dando las fuentes. Y para Tamasola nos ocurrió un fenómeno también muy semejante. Pueden ustedes encontrar del lado izquierdo los nombres de los sujetos en mixteco: Santa María Yucucuy, Santiago Chillocani, San Juan Yucucaa, que estos nombres en mixteco también siguen siendo algo fundamental, porque en la localización actual muchos de ellos se han conservado en su mayor parte. Actualmente, por ejemplo, le llaman Pueblo Viejo de Santa María Yucucú. Ahí solamente el Hui fue el único que se perdió, pero fundamentalmente casi todo el topónimo se mantuvo. En el de Santiago Chillocani, eso es interesante porque el topónimo Chillo ya nos da bastante información, como el famoso topónimo de Teozacualco, el Chillocanu. A un lado existe un grandísimo centro ceremonial urbano en Cerro Mole, y lo mismo afortunadamente encontramos de manera también sorpresiva, llamado hoy Cerro de la Campana, en una agencia que se llama Llano de la Canoa, donde también nos sorprendió la magnitud de este lugar. Hay algunos que aún nos falta confirmar, por ejemplo, el de San Juan Yucucaa, aparentemente tengo la inferencia que puede ser San Juan Monteflor, y otros más que han aparecido en diferentes recorridos. Por ejemplo, en la parte final tenemos Santa Catalina Yucuniñe, y hoy en día se le conoce como Pueblo Viejo de Santa Catalina Yucuní. O sea, es increíble de alguna manera cómo todavía la población, y afortunadamente, como les digo, hemos podido verificar mucha de la información que aparece en las relaciones geográficas con otros documentos. Sabemos que las relaciones geográficas son documentos, muchos de ellos incompletos. Sería un poco inocente de mi parte si pensara que solamente me basara en ello, pero no. Sí ha sido necesario recuperar información con otro tipo de documentos, y desde luego volvemos a encontrar el mismo patrón. Al momento de visitar los sitios que aparentemente eran como los sujetos de Tamasola, encontramos igual esta magnitud, digamos, de estructuras, de plazas, y de alguna manera me angustiaba porque, bueno, ¿y dónde están los restos coloniales? ¿Dónde están? Yo encuentro nada más pura gran estructura, pero y cerámica antigua, pero entonces, ¿dónde estuvieron asentados estos pueblos sujetos? El único, digamos, que pudo más o menos apoyarme un poquito en este sentido fue el asentamiento de Santa María Yucuní, o Santa María Yucuniñe, porque ahí de manera también muy interesante, en medio, digamos, de las estructuras, en este caso son los montículos, fueron apareciendo estas grandes bardas, grandes muros, que desde luego, obviamente, con el apoyo de mis colegas arqueólogos de su asesoría, pues pudieron ellos obviamente verificar que sí se tratan de grandes ya paramentos, no son modernos, se instalaron definitivamente ahí sobre el asentamiento prehispánico. Ya estos ven estos grandes muros de adobe,
se pudo un poquito rascarle entre las paredes, se encontró mucho resto cerámico anterior, entonces prácticamente daría la idea de que estuvieron muchos de estos, yo puedo pensar que comunidades ya coloniales se asentaron ahí mismo, dentro de las antiguas estructuras. Un poquito como ocurrió, por ejemplo, con la excavación y descubrimientos que hizo Ronald Spores en San Pedro y San Pablo Tepozcolula, donde vio fundamentalmente, ahí sí, con un trabajo arqueológico muy meticuloso, muy importante, cómo estaba prácticamente el asentamiento colonial, sobre todo parte del convento de Tepozcolula, sobre el antiguo asentamiento prehispánico del Tepozclásico, posclásico tardío. Parece ser que es lo mismo caso lo que hemos encontrado aquí en estos lugares, solo que en aquel caso era la gran cabecera de Tepozcolula y aquí un sujeto con una gran extensión. Eso es algo de lo que a mí me llama mucho la atención y de lo cual será la segunda parte de este proyecto. Ya por lo menos logramos allegarnos de los datos, pudimos afortunadamente ya aterrizarlos en cartografía digital, sigue el análisis espacial y de alguna manera entonces entender estas nuevas relaciones que nos están saltando a la vista. Aquí agradezco mucho este mapa, esta cartografía que me ha apoyado la doctora Martín Gabaldón, en el cual tenemos ya ubicados estos asentamientos en una población de San Juan Tamazola que me llama la atención que nadie jamás se había ido ahí a ver. Hay cantidad de documentos, importantísimas informaciones, tradición oral, el mixteco se habla como hablamos nosotros corrientemente en nuestro español, de tal manera que esas, digamos, es lo que ha resultado como parte de este análisis. Y desde luego también parte del análisis espacial es ver dónde están ubicados estos sitios. Y nos llama mucho la atención que hay hasta incluso ciertos elementos estratégicos. Muchos de estos lugares están colocados en la parte superior, en la cima, como debe de ser, no solamente de montañas, sino sobre todo rodeando un gran cañón, un gran río que seguramente funcionó como un gran sistema de comunicación. Entonces, estratégicamente, varios de estos lugares están emplazados en la parte, digamos, superior de este cañón, de tal manera que debió haber sido una serie de lugares de comunicación muy importantes. Son ahorita los que estoy señalando por medio del cursor. Ahí está Santa Catarina Yucuní, San Juan Tamazola, actualmente es la cabecera municipal, es el conjunto Cerro de la Campana, se encuentra aquí al sur, y todos estos lugares son vecinos a bien conocidas señoríos como Jaltepec, como Tilantongo, Teozacualco. Entonces, es parte, digamos, de lo que hemos estado trabajando. Finalmente, ya en las conclusiones, me parece que ya estamos sobre el tiempo, es rápidamente esto. Lo novedoso de estos descubrimientos nos obliga a mirar con otros ojos la situación geográfica, política y social de los asentamientos mixtecos. La afortunada confluencia de datos documentales con la información proporcionada en campo por los mixtecos de hoy en día establece un positivo precedente para la continuidad en este tipo de trabajos. De tal manera que, bueno, la ubicación, identificación y estudio de los pueblos objetos registrados en las relaciones geográficas revela una interacción compleja entre Tilantongo y Tamazola con sus asentamientos, mucho más de lo que habíamos nosotros pensado o teníamos de alguna manera hasta el momento reconocido de acuerdo a algunas fuentes históricas.